Me encuentro con los internacionalistas Ramiro Escobar, además, periodista, analista, docente, y Francesco Tucci, que él es internacionalista de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica. Señores, gracias por estar con nosotros en esta mañana de candela. En este caso, veíamos hace minutos a Hillary Clinton sufragando su voto, les preguntaba, parece que en Nueva York, ¿no?, con Bill Clinton. Y claro, primero son las diferencias que uno ve con países como Latinoamérica, no son votaciones prácticamente abiertas, las cabinas, entre comillas, están a la vista y paciencia, y veíamos algunas innovaciones que se han dado en los últimos años. Lo que era una jornada cívica única, como en la mayoría de países del mundo, se ha ido transformando con este tema del voto adelantado. Es más de un tercio de electores, estamos hablando de 43 millones según los números que veía hoy, que ya han sufragado, que ya han emitido su voto en los días previos. Esto, en el resultado, ¿tiene por qué influir de alguna medida? Bueno, lo que se hace es contabilizarlos más rápido, imagino yo. Cuéntenos, Francesco, su opinión. Buen día. Sí, el tema es esto, contabilizar más rápidamente los votos. Por eso en Estados Unidos es posible la votación por correo y la votación adelantada. Claro, se trata de reducir los tiempos, porque es una votación indirecta del presidente, como sabemos. Se van eligiendo los delegados. Los delegados colegiales. Entonces, para velocizar el proceso, se ha introducido este sistema y veremos cómo terminará. Porque ya en la noche, a las 7 más o menos, habría que tener el conteo final, que no ha sido, Ramiro, el caso precisamente en otra elección dramática como la de Gore Bush. Recordamos, tuvimos más temprano un enlace con Florida, ¿no?, que fue el estado que decidió prácticamente con sus 29 delegados, en ese caso, la victoria de Bush, a pesar de los cuestionamientos de los conteos y a pesar de que Gore había sido el ganador del voto popular. Aquí lo que vemos es pronósticos que le dan la victoria a Hillary Clinton, otra vez, a pesar de estos 3 puntos de diferencia, 4 puntos máximo de diferencia. ¿Confías en los pronósticos? Hay quienes dicen que el voto oculto, sobre todo del trabajador, del blue collar, del blanco no educado, puede generar lo que en el Perú pues era el voto escondido, ¿no?, por algunos candidatos, qué sé yo. ¿Podemos confiar en los pronósticos a estas alturas? ¿Cómo observas la situación? Bueno, gracias por la invitación ante todo. Creo que podría pasar lo que ha pasado en el Reino Unido con el Brexit y en Colombia con el no. Hay unas consultoras en Estados Unidos que te hacen un promedio de todas las encuestas y cuando se saca un promedio también sigue ganando Hillary Clinton, ¿no? Pero no por un margen muy alto, y en efecto esto del voto escondido puede funcionar como ha funcionado en estos otros 2 lugares que yo te señalo. Pero además una cosa que me parece importante consignar, Enrique, es que ese voto escondido expresa no solo un ánimo político, sino un ánimo social, cultural, que es muy difícil de cambiar, ¿no? Creo que Trump ha apuntado de manera certera, ¿no?, a esa clase media blanca empobrecida, ¿no?, que tiene problemas de drogadicción, de pérdida de empleo o de empleo deteriorado, ¿no? Y se ha instalado ahí con mucha fuerza y además representando lo nuevo, ¿no? Es curioso, él quiere una América que vuelva a ser la de antes, pero es un candidato nuevo, mientras que Hillary, de alguna manera y con todas sus dificultades, procesa un poco esa América que se va... Es un establishment completo. Sí, pero es el establishment, claro. Hillary, pero está más cerca de los latinos, más cerca de los afroamericanos, esa América que se va transformando. Los votantes de Trump más bien quieren recuperar una América que se va y que ya no va a volver, ¿no? La América de las series clásicas de televisión, la América de las hamburguesas ya es una cosa que se va a ir y se va mezclando con otras cosas, ¿no? Lea Pérez, una amiga de la Universidad del Pacífico, me comentaba que para el año 2055 ya no va a haber una etnia dominante en Estados Unidos. Y eso me parece interesante como dato social que está incidiendo en la política, ¿no? A pesar de todo esto, el grupo electoral del blanco, sin college, ¿no?, como dicen allá, sigue siendo numéricamente en estos momentos como tal el más fuerte. Y es usualmente uno de mucho ausentismo electoral. Entonces, con relación a lo que dice Ramiro, es
los simpatizantes de Trump están confiando, ¿no?, en que ese votante que por lo general no acude a las urnas vaya en masa o vaya con una cantidad lo suficientemente diferencial. ¿Por qué? Porque este candidato los ha seducido. Desde acá se ve a este loco, ¿no?, desaforado, ¿no?, un tipo que no tiene pues límites, pero como dice Ramiro, allí se explica otra realidad. Y yo añadiría, no sé si estén de acuerdo, que es una doble ruptura. Es la ruptura de la que tú señalas, Ramiro, que es el que presenta esa recuperación, ¿no? Hagamos grande América, ¿no?, de nuevo, como dice su eslogan, sí, que tiene pues un carácter sumamente más que conservador, de repente reaccionario, ¿no? O sea, reaccionario en el sentido estricto de la palabra, de reaccionar ante los cambios sociales, ¿no? Pero a su vez ha generado una revuelta dentro del propio Partido Republicano. Es decir, el Partido Republicano se había ido tomando por una cúpula muy influenciada por la religión, ¿no? Muy conservadora en ese sentido, que a su vez ha sido sumamente permisiva con el gran capital. Trump de alguna manera rompe con estas dos premisas, es decir, no es tan conservador de ninguna manera, pues, en términos religiosos como lo pudo ser el señor Rubio, ¿no?, como lo podían ser otros precandidatos, y al mismo tiempo, a pesar de ser él parte absoluta del 1%, del 0.1%, muestra una independencia también ante los supuestos abusos del gran capital. Dentro de ese sentido tiene lógica cómo se ha posicionado Trump, ¿o no? Sí, mire, Trump es un candidato antisistema. No solo antisistema considerando el establishment de Estados Unidos, es un candidato antisistema adentro del Partido Republicano. Él no ha tenido el apoyo, Él ha llegado hasta al final, hasta las elecciones, a pesar del Partido Republicano. Y nos hemos dado cuenta, sobre todo cuando destapó el escándalo de las grabaciones de sus comentarios sexistas. Todo el partido se ha alejado de él. De ninguna manera han intentado apoyarlo, porque efectivamente el GOP no quería apoyarlo, no era el candidato del partido, él nunca lo ha sido, propio por su naturaleza. Tiene un enfoque muy populista Trump y cae muchas veces también en contradicciones. Lo que quería un segundo comentar, regresando a lo que se decía antes, es que efectivamente, si consideramos la encuesta, la última encuesta de Bloomberg, la diferencia es de casi 3 puntos de porcentaje. Pero tenemos que tener en cuenta que existen en esta contienda 5 estados claves. ¿Cuáles son? Que pueden hacer la diferencia. En este caso se trata de, otra vez, Florida, miren, Florida, Nevada, Carolina del Norte, Ohio y Iowa, por el número de delegados que tienen. Y la incertidumbre que todavía existe. Entonces, el tema es esto. Si se moviliza este electorado que no había decidido el voto y vota por Trump, él puede tener una chance. Es una elección que me parece va a ser decidida aproximadamente por 4 millones de votos. Exactamente. Un margen muy... ¿no? Es un margen muy apretado cuando estamos hablando de una votación tradicional de 120 millones. Y depende de qué estados se ganen, como dice Franco, ¿no? O sea, si se ganan estados que están en disputa, va sumando delegados, va sumando delegados. O sea, ríete de Kuczynski y Keiko, ríete de los 40.000 votos, pero de diferencia. Más o menos por ahí estamos hablando, ¿no? Y, en términos, digamos, estadísticos. Pero a ver, Ramiro, el otro punto interesante es que finalmente una elección en Estados Unidos con todos estos elementos culturales, raciales, sociales, ¿no?, que definitivamente han marcado esta elección y han revuelto, ¿no?, el interior de la fábrica social, ¿no?, como dicen allá. Una elección en Estados Unidos es una elección sobre impuestos y eso en parte tampoco ha cambiado, ¿no? Hillary Clinton tiene pues un plan tributario que hace pagar más, ¿no?, a los que más tienen. Recordemos, con una brecha de desigualdad que se ha ido incrementando de manera dramática en los últimos años y que seguramente explica también en buena medida la situación que se vive ahora. Y Trump, ¿no?, por supuesto,
prometiendo las reducciones impositivas más importantes de los últimos años. Revisar los tratados de libre comercio también, ¿no? Revisar, ¿no?, el tratado de libre comercio, lo cual nos toca al Perú. Francesco hablaba de cómo esto ha generado, o la plataforma de Trump ha generado una ruptura dentro del Partido Republicano, pero no lo suficiente, ¿no?, para que la mayoría de ese establecimiento esté dispuesto a tragarse el sapo de votar por Trump, siempre y cuando vaya con una plataforma tributaria favorable a sus intereses. Bueno, quizás para redondear un poco lo que comentabas al comienzo de tu intervención, en una ocasión yo estaba en Chicago y me fui a los barrios pobres donde trabajó Obama, antes de ser candidato, cuando era joven, y tú veías estas zonas de Chicago y eran sumamente pobres. Algunas personas tienen en la cabeza la idea o la imagen de que Estados Unidos es una sociedad próspero, global y todo el mundo ha hecho el sueño americano. Eso no es cierto, ¿no? O sea, las zonas de primera de Chicago donde Obama trabajaba, que yo visité, eran zonas que podrían ser parte de algún país latinoamericano. No digo africano, eso sería exagerar, pero sí zonas muy deterioradas. Entonces la desigualdad ha creado parte de esta tensión, ¿no? El asunto de los impuestos o de los tratados de libre comercio, todo lo que afecta a la economía ha sido de alguna manera capitalizado hábilmente por Trump, como comentaba Francesco hace un momento, porque él apuntaba a decirle a la gente algo tan simple como, mira, el NAFTA te está quitando trabajo, los inmigrantes te están quitando trabajo, ¿no? Te estaban cobrando demasiados impuestos, ¿no? La globalización, la deslocalización, ¿no? Sitios como Detroit, ¿no?, los fabricantes de automóviles, que ahora son, digamos, cementerios económicos, ¿no? Y como comentaba con Francesco de Strauss, ha dicho un montón de mentiras en relación con eso y otras cosas, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, ha inflado el número de homicidios, ¿no? Tratando de asustar a la gente. El populismo, según una intelectual muy interesante que se llama Chantal Mouffe, lo define, y su esposo, que es Laclau, ¿no?, definen esto como un enfrentamiento entre los ricos y los pobres. Eso se puede hacer desde la izquierda o desde la derecha. En algún caso puede tener sentido que se trate de equiparar, digamos, el pacto, volver al pacto social, hacer más equidad. Pero cuando está en manos de un movimiento ultraderechista y sobre todo, Enrique, de una persona tan ególatra, ¿no?, que es lo terrible en él, ¿no? Es decir, una egolatría que tiene un sentido tribal, casi patológica, ¿no?, y que contagia, digamos, a un sector de la población que, por ejemplo, no cree que tiene que haber sentido de comunidad, que rechace el Obamacare, ¿no?, que todo lo que es comunidad le huele a comunismo, etcétera. O sea, eso, creo que alentar eso en una sociedad como Estados Unidos, que es tan poderosa y que tiene tanta influencia en el mundo, es peligroso, ¿no? Y donde además los valores comunitarios han sido fundamentales para construir esta sociedad, ¿no? O sea, es decir, aquí hay mucho en juego. Ahora, Francesco, Hillary, ¿a quién apela? ¿A quién? Porque Hillary al mismo tiempo es una persona que está hace más de 20 años en política, con la mochila, para utilizar términos nacionales, que ello implica. Es decir, ha sido una primera dama de un presidente que tuvo sus controversias también, senadora, ¿no? Se enfrentó a Obama en unas primarias, ¿no?, anteriores que producen desgaste. Es decir, ha sido secretaria de Estado en un momento crítico para las relaciones internacionales también. Es una política con muchísima experiencia y con el desgaste que ello conlleva. Se le critica su poca transparencia, tener un círculo muy cerrado, ser poco auténtica, que es una cualidad pues tan valorada en política, por más que a veces la autenticidad no sea tan auténtica. Y ella apela a estos valores de apertura, de democracia. Sí. ¿Le puede alcanzar? Hillary Clinton ha hecho una campaña lo suficientemente, digamos, persuasiva, pudo hacerlo mejor, tomando en cuenta el tipo de adversario que tenía al frente, ¿o le era difícil? Seguro que podría hacerlo mejor, yo creo, sobre todo por la experiencia política, que Trump no tiene. Trump es un showman, no es un político. Es un empresario de reality. Exactamente. Y lo hemos visto sobre todo durante los 3 debates. Hemos visto cómo el tema que Trump sea tan, ¿cómo se dice?, temperamental, ha influido en su capacidad de expresarse. Muchas veces ha caído en contradicciones. Hillary no. Ha tenido una buena en un país, capacidad. perdón, donde la prensa
digamos, que ya también hay que hablar de prensa y prensa, pero donde el análisis por lo general valora mucho el control emocional de los políticos, ¿no? Mucho más que en América Latina, digamos. Sí. O sea, el carácter presidencial del que hablan allá, ¿no? En esto, Hillary ha demostrado de tener mucho carácter. Sobre todo cuando Trump empezó a atacarla. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el segundo debate, Trump ha dicho, no sé si se acuerdan, que si hubiera sido presidente, habría creado un fiscal para hacerla encarcelar. ¿Se acuerdan? Un fiscal general, ¿no? Especial. Eso Casi que nunca ha la pasado en una campaña electoral. Ha sido una campaña bastante dura. Y Hillary, yo creo que va a pagar el tema de la continuidad, porque el elector estadounidense la ve como la continuación de la política de Obama. Y por el tema que la clase media en Estados Unidos ha sido duramente golpeada por la crisis económica, justamente eso puede ser la palanca de Trump. ¿Pudo hacer algo más Hillary, Ramiro? Sí, por supuesto, ¿no? Ahora, ella misma también tiene limitaciones, ¿no? No es una gran oradora, por ejemplo. No es demasiado retórica. Yo recuerdo haber estado en la campaña de Obama en el 2008, y la campaña de Obama en el 2008, la primera, consistió en una gran movilización social, ¿no? Vastos sectores que no se metían en política, se metieron en política, movilizaron organizaciones, movilizaron votantes. Ahora se hace, en cierto modo, porque Hillary tiene un aparato de campaña muy grande, porque maneja bien al Partido Demócrata, pero no genera el hope que generaba Obama, ¿no? La esperanza, ¿no? Es la continuidad. Pero sería una maldición absoluta para una política de tanto fuste, digamos, que en el primer caso se haya encontrado con el primer negro que llegó a la Casa Blanca, ¿no? Y ahora se encuentre con el populista de derecha que logra hacer calar esa fibra emocional, ¿no? Y fíjate, es la Lourdes Flores de Estados Unidos. Se podría convertir Hillary Clinton si es que no gana ahora. Vamos a ver, ¿no? Pero mira, hay una cosa que se está perdiendo de vista en esta elección debido al tumulto que ocasiona la presencia de Trump, y es la importancia que llegue una mujer a la presidencia. Por supuesto, de Estados Unidos, es histórico. ¿no? Es un hecho histórico. De todas maneras, eso crea una identificación con el colectivo femenino, ¿no? Finalmente ocurre. Pero como tú dices, ¿no? Finalmente ocurre después que llega un afroamericano. O sea, para los sectores más conservadores de Estados Unidos es demasiado. 2 periodos con un afroamericano, encima una mujer. Demócrata. Para ellos es el infierno. Leía a un columnista que me gusta mucho, y él decía, o sea, ¿qué ha pasado en los últimos 50 años con este establishment? Le ha caído encima el feminismo, la revolución de derechos civiles, las olas migratorias, la era de la información, la revolución sexual. Es decir, la identidad, de este colectivo está totalmente puesta en duda, ¿no? Que va desde la superioridad racial, si se quiere, ¿no? Hasta el tema de la masculinidad. O sea, cruza una línea transversal bien dramática. Ojo que hay sectores vinculados al Ku Klux Klan que están apoyando a Trump, ¿no? Veladamente, pero lo están haciendo. Entonces, es un momento de evolución, algo que yo en una columna he llamado la hora de la ansiedad, porque se están poniendo en convulsión, digamos, una serie de valores, visiones del mundo, y Estados Unidos es una sociedad muy compleja, no es homogénea, no es heterogénea, es más bien heterogénea en grado sumo, ¿no? Tú puedes ser un gran intelectual, puedes ser un loco por las armas, puedes ser un supremacista blanco, puedes ser un premio Nobel, ¿no? Entonces, eso está ahorita en lo que diríamos un poco coloquialmente, agítese bien y a ver qué sale, ¿no? Y como decía un colega en el país, en cada elección los norteamericanos se miran a sí mismos a ver qué son, pero yo siento que en esta elección eso se está dando con más intensidad. Esta idea del melting pot que tienen, ¿no?, los estadounidenses, que se supone todos llegaban a este crisol, se ha roto completamente, y las identidades tribales de grupo, ¿no?, nunca probablemente han estado más expuestas, al menos en tiempos modernos, en una elección presidencial. Señores, muchas gracias. Francesco Tucci, Ramiro Escobar, internacionalistas que verán, por supuesto, con mucho interés y tensión lo que pase hoy. Mañana seguramente tendremos, y en los próximos días tendremos ya para comentar una situación sobre tierra firme, y además los invito por adelantado para comentar lo que será la consecuencia de uno u otro escenario en América Latina y particularmente el Perú, ya que se nos viene la pega. Además, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Esta mañana, 8:35, nos vamos a ir a una pausa, regresamos de inmediato nosotros.